Bienvenidos a nuestro canal. Hoy en nuestra pizarra analizaremos sobre el Holocausto judío, uno de los crímenes más atroces y despiadados en la historia de la humanidad. El Holocausto fue un genocidio sistemático y deliberado, ocasionado por la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, entre 1939 y 1945, que resultó en la muerte de aproximadamente 6 millones de judíos, así como millones de otras personas consideradas indeseables por el régimen nazi, tales como gitanos, discapacitados, prisioneros de guerra soviéticos, opositores políticos, testigos de Jehová y personas LGBT. Este genocidio es uno de los crímenes más atroces en la historia y representa la culminación de un proceso de antisemitismo y odio que se habían intensificado en Europa en décadas anteriores. Pero, ¿por qué odiaban los nazis a los judíos? Los nazis los acusaban falsamente a los judíos de ser los causantes de los problemas sociales, económicos, políticos y culturales de Alemania. En particular, los culpaban de la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1918. Algunos alemanes se mostraron receptivos a estas afirmaciones nazis. La ira por la derrota en la guerra y la crisis económica y política que le siguieron contribuyeron a aumentar el antisemitismo en la sociedad alemana. El Holocausto fue una iniciativa de toda Alemania nazi que tuvo lugar en toda la Europa controlada por Alemania y el Eje. Afectó a casi toda la población judía de Europa, que en 1933 era de 9 millones de personas. El Holocausto comenzó en Alemania después de que Adolf Hitler fue nombrado canciller en enero de 1933. Casi de inmediato, el régimen alemán nazi, que se autodenominó Tercer Reich, excluyó a los judíos de la vida económica, política, social y cultural alemana. A lo largo de la década de 1930, el régimen presionó cada vez más a los judíos para que emigraran. Los judíos en Europa han sido discriminados y perseguidos por cientos de años, a menudo por cuestiones religiosas. Así es como fueron considerados responsables de la muerte de Cristo. También, alrededor del año de 1350, durante la epidemia de peste, los judíos fueron expulsados y perseguidos por toda Europa. La invasión alemana a Polonia en septiembre de 1939 marca el comienzo de la etapa más radical en la persecución de los judíos. Emigrar para huir de la guerra es prácticamente imposible. La ocupación de Polonia significa que el 1.7 millones de judíos polacos se encuentran bajo la autoridad nazi alemana. Son alojados en guetos, áreas residenciales judías, semejantes a una prisión. A menudo, varias familias deben compartir una misma vivienda. Reina el hambre y la falta de atención médica. Los judíos no pueden abandonar el gueto sin autorización y por lo general están obligados a realizar trabajos forzosos. En los primeros meses de la ocupación de Polonia, los nazis asesinaron además a miles de ciudadanos judíos y no judíos. Un punto de controversia entre los historiadores es el momento exacto en el cual Hitler tomó la decisión que todos los judíos europeos debían ser asesinados. No existe documento alguno con una orden explícita firmada. Sin embargo, es muy probable concluir, basándose en otras fuentes y eventos, que la decisión fue tomada en algún momento de la segunda mitad del año de 1941. Bajo el nombre clave de Operación Reinhard, los nazis construyeron varios campos de exterminio, Belzec, Sobibor y Treblinka. Entre ellos, las víctimas son asesinadas inmediatamente después de su llegada, en las cámaras de gas con las emisiones de motores a diésel. Los campos de exterminio tienen como única función matar personas. En noviembre de 1943 culmina la Operación Reinhard. Los campos son desmantelados y los cuerpos de las víctimas desenterrados y quemados. Seguidamente, los nazis plantan árboles para borrar sus crímenes. Al menos 1.75 millones de judíos son asesinados durante la Operación Reinhard. Durante la guerra, los nazis mataron no solamente a los judíos, también fueron asesinados en gran escala opositores políticos, testigos de Jehová, discapacitados, homosexuales, grupos de población eslava y gitanos romaníes y sinti. Sin embargo, el asesinato de los judíos europeos ocupa un lugar especial, pues constituyen numéricamente el mayor grupo de víctimas. Además, los nazis intentaban erradicar por completo al pueblo judío.
Como parte de la solución final, la Alemania nazi cometió asesinatos en masa a una escala sin precedentes. Había dos métodos principales para matar. Uno de los métodos era el fusilamiento masivo. Las unidades alemanas llevaron a cabo fusilamientos masivos en las afueras de pueblos, ciudades y aldeas de toda Europa Oriental. El otro método era la asfixia con gas venenoso. Estas operaciones de gaseo se llevaron a cabo en centros de exterminio y con camionetas de gaseo. Durante los últimos estertores de la guerra, cuando Alemania retrocedía en todos los frentes, partes de los trabajadores forzados judíos que quedaban en los guetos, convertidos ya en campos de trabajo, fueron asesinados. Los centenares de miles de judíos que sobrevivieron, ya sea ocultos o en la Unión Soviética o en campos, regresaron a sus antiguos hogares para encontrarse con la furia y el odio de sus vecinos. Cerca de 1000 sobrevivientes fueron asesinados en Polonia en los primeros meses de la posguerra por pandillas antisemitas. Decenas de miles huyeron hacia el oeste y se concentraron en campos de desplazados en Alemania, Austria e Italia. Después de la guerra fueron enjuiciados decenas de miles de criminales de guerra alemanes y sus colaboradores. El Holocausto terminó en mayo de 1945, cuando las principales potencias aliadas, Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética, derrotaron a la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Las Fuerzas Armadas alemanas se rinden incondicionalmente en el oeste el 7 de mayo y en el este el 9 de mayo. Los aliados y los soviéticos proclaman la victoria en Europa el 8 de mayo de 1945. A medida que las fuerzas aliadas avanzaban por Europa en una serie de ofensivas, invadieron los campos de concentración. Ahí liberaron a los prisioneros sobrevivientes, muchos de los cuales eran judíos. Sin embargo, el sufrimiento y la pérdida de vidas durante este periodo dejaron cicatrices profundas. El Holocausto es un recordatorio sombrío de los peligros del odio, el antisemitismo, la intolerancia y la deshumanización. Su estudio y conmemoración siguen siendo cruciales para evitar que algo similar vuelva a ocurrir en el futuro. La memoria histórica del Holocausto se mantiene viva mediante la educación, la investigación y el testimonio de los sobrevivientes, con el objetivo de promover la paz, la tolerancia y los derechos humanos en la sociedad contemporánea.